Cuando se habla de dopaje, la imagen que nos viene a la mente es casi siempre la misma. Una jeringuilla, unas pastillas, un deportista famoso confesando años después. Es una historia de titulares, de medallas que se devuelven, pero, si rascas un poco, te das cuenta de que eso es solo la punta de un iceberg enorme. Hoy nos vamos a sumergir justo ahí, en ese iceberg. Y para guiarnos tenemos una obra excepcional. Se titula Dopaje, sustancias dopantes, suplementación y nutrición deportiva, una publicación de 2026 que lo analiza todo desde la ciencia, la sanidad y la ley. Y el objetivo es precisamente ese, ir más allá de la idea simple de hacer trampas. Vamos a ver qué es realmente el dopaje según las normas, los riesgos para la salud que casi nunca se cuentan, esa línea tan fina entre un suplemento legal y algo prohibido. Y la ciencia, que es fascinante, que se usa para detectarlo. Es una batalla que se libra en laboratorios y tribunales muy lejos de las cámaras. Empecemos por lo más básico, porque creo que la mayoría tenemos una idea un poco equivocada. Si preguntamos qué es dopaje, casi todo el mundo dirá tomar algo prohibido. Pero la realidad, por lo que he estado viendo, es mucho más compleja. Totalmente. La Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, no define el dopaje como un solo acto. Lo define como la violación de una o varias de sus normas. Y no es una ni dos, son 11. 11 infracciones. La más evidente, claro, es la presencia de una sustancia prohibida en una muestra. Pero las otras 10 son las que realmente dibujan el alcance del problema. A ver, 11, eso es muchísimo más que dar positivo. ¿Qué tipo de cosas se consideran dopaje entonces? Pues de todo. Desde, por ejemplo, negarte a pasar un control o intentar manipular la muestra, hasta la simple posesión de una sustancia, aunque no la hayas usado. ¿La posesión ya es dopaje? Sí, la posesión, el tráfico, pero hay una que a mí me parece que lo explica todo muy bien, que es la asociación prohibida. Asociación prohibida. Eso suena a película de mafiosos. A alguien que ya ha sido sancionado por dopaje en el pasado. ¡Ostras, qué fuerte! El sistema lo que intenta es aislar a los que facilitan el dopaje. A ver si lo entiendo. ¿Un atleta que nunca se ha dopado, con análisis perfectos, podría acabar sancionado solo por contratar a un preparador que tuvo un problema hace años? Es que es increíblemente estricto. Es un marco legal que busca proteger todo el ecosistema del deporte, no solo castigar al que consume. De hecho, hasta los actos de represalia contra alguien que denuncia dopaje se consideran una infracción. Vale, el marco legal queda claro. Pero vamos al día a día. ¿Qué pasa con los medicamentos normales y corrientes? Un ibuprofeno, un antigripal, cosas que cualquiera tiene en casa. ¿Dónde está la línea? Ahí entramos en lo que el libro llama la doble dimensión. Por un lado está el uso fraudulento, para mejorar el rendimiento. Pero por otro, y este es el que más se olvida, está la exposición a un daño que es innecesario. Cualquier medicamento tiene un balance beneficio-riesgo. Y está calculado para una persona con una enfermedad concreta. Si una persona sana lo toma, el beneficio desaparece y solo te queda el riesgo. Y supongo que el cuerpo de un deportista de élite, que está sometido a un estrés brutal, ¿no reacciona igual que el de una persona sedentaria? Exacto. De hecho, el libro es muy claro en esto. Los deportistas son un colectivo de riesgo. El ejercicio intenso lo cambia todo. El flujo sanguíneo, la temperatura, la hidratación, todo eso puede alterar de forma radical cómo se metaboliza un fármaco. Y potenciar los efectos secundarios. Potenciarlos o incluso crear otros nuevos. Y ojo que esto no afecta solo a los profesionales, afecta a los millones de deportistas aficionados que se automedican pensando que no pasa nada. Vale, medicamentos con receta, entendido. Pero vamos al lío de verdad. Los suplementos. Batidos de proteínas, quemagrasas, creatina. Todo ese universo que se encuentra en Internet, en los gimnasios. Ahí es donde la cosa se pone turbia, ¿no? Ahí es donde se convierte en un problema de salud pública de primer nivel. El libro es muy tajante. El mayor peligro de los suplementos no es el producto en sí, es lo que no te dicen que lleva. El fraude más común es vender algo como natural cuando en realidad contiene medicamentos ilegales. Sustancias muy potentes con efectos secundarios graves, escondidas en un bote de apariencia inofensiva. ¿Pero esto pasa de verdad? ¿O son casos aislados? Pasa constantemente. Y el libro cita un ejemplo español que es para echarse a temblar. La Agencia Española de Medicamentos tuvo que retirar un producto llamado Juliet Capsule L-Carnitine Lepidum. Vaya nombre.
Se vendía online como un suplemento de L-carnitina para quemar grasa, algo muy común. Bueno, pues el análisis reveló que contenía sibutramina. Sibutramina, no me suena de nada. La sibutramina era un principio activo para tratar la obesidad. Se retiró del mercado europeo hace años. ¿Por qué? Porque aumentaba muchísimo el riesgo de arritmias, infartos y accidentes cerebrovasculares graves. Imagina a alguien tomándolo pensando que es una ayuda natural y acabar en urgencias con un problema de corazón. ¡Qué barbaridad! Entonces el riesgo no está solo en los productos que ya de por sí suenan raros, sino en los que parecen más inocentes, ¿no? Los superalimentos, extractos de plantas. El problema no suele ser la planta en sí. La maca o la quinoa son seguras. El problema es el canal de venta. La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando. Comprar estos productos por Internet es un riesgo enorme por la adulteración. Es una práctica global para que el producto funcione y el cliente vuelva a comprar. Claro, te ponen una etiqueta de 100% natural y te lo crees. Y por lo que veo, la propia Agencia Mundial Antidopaje ya está vigilando algunas de estas sustancias de la zona gris. Así es. Tienen lo que llaman un programa de seguimiento para sustancias que todavía no están prohibidas, pero que les preocupan. En la lista de 2026, por ejemplo, vigilan la ecdisterona. Es un compuesto de origen vegetal con posibles efectos anabolizantes que se está poniendo muy de moda. Y no solo cosas raras, ¿no? No. También monitorizan en competición los patrones de uso de cosas tan comunes como la cafeína o la nicotina, para ver si se usan de forma abusiva, para rendir más. O sea que algo puede ser legal hoy y estar en la lista negra mañana. Exacto. Y de hecho, en la lista de 2026 hay una novedad muy importante. El analgésico tramadol. ¿El tramadol? Pasa de estar en seguimiento a estar completamente prohibido en competición. Un momento, el tramadol. Pero si es un analgésico súper común, se receta para dolores fuertes, ¿por qué se prohíbe ahora? Porque se ha visto que además de quitar el dolor, puede mejorar el rendimiento, permite al atleta superar sus umbrales de sufrimiento y además tiene efectos secundarios peligrosos en un contexto de fatiga, como mareos o riesgo de caídas. La AMA ha decidido que el riesgo y la ventaja desequilibran la competición. Vale, entiendo cómo pillan a alguien si le hacen un análisis y encuentran algo. Pero, seamos sinceros, la gente que hace trampas no es tonta. Usarán cosas que desaparecen rápido del cuerpo o que son casi idénticas a las que producimos nosotros. ¿Cómo luchas contra eso? Parece una batalla perdida. Ese fue el gran problema durante décadas. Era un juego del gato y el ratón, en el que el ratón, pues, casi siempre iba por delante. Si un atleta usaba algo que se eliminaba en 48 horas, solo lo pillabas si tenías la mala suerte de hacerle un control justo en esa ventana. Imposible. Por eso, la ciencia tuvo que cambiar el enfoque. Dejó de buscar la bala, la sustancia, y empezó a buscar el agujero de bala, o sea, la huella biológica imborrable que esa sustancia deja en el organismo. Y de ahí nace el famoso pasaporte biológico del atleta. De ahí nace el concepto que lo cambió absolutamente todo. El pasaporte biológico, o ABP, se basa en una idea muy simple pero potentísima. En lugar de comparar a un atleta con un umbral general para todo el mundo, se le compara consigo mismo a lo largo del tiempo. Se crea su perfil biológico y se buscan desviaciones raras. Es como tener una huella dactilar biológica. En vez de buscar al sospechoso por la calle, analiza si han aparecido huellas extrañas en la escena del crimen. Es una analogía perfecta. El pasaporte tiene varios módulos. El más antiguo es el módulo hematológico, que se centra en la sangre. Ahí se monitorizan parámetros como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, y los reticulocitos, que son los glóbulos rojos bebés, digamos. Con eso se calcula un índice, el OFF-score. Vamos a desgranar esto. OFF-score. Suena un término de un videojuego. Para que nos entendamos, sería como si la policía no buscara al ladrón, sino que vigilara mi extracto bancario y de repente viera un ingreso de $500,000 de euros sin justificar. No han visto el robo, pero ven el resultado. Va por ahí. Exactamente esa es la lógica. Un patrón de picos y caídas bruscas en ese off-score es como ese ingreso sospechoso en el banco. Es un comportamiento que no es natural y que delata una manipulación sanguínea, como una transfusión o el uso de EPO, incluso semanas después de que la sustancia ya no esté en el cuerpo. La EPO se va, pero la cicatriz en tu perfil de sangre se queda. Fascinante. ¿Y has dicho que había más módulos? Sí, el otro gran pilar es el módulo esteroideo. Este analiza la orina.
Monitoriza el perfil hormonal de cada atleta, el famoso ratio testosterona-epitestosterona, por ejemplo. Y de nuevo, no se busca superar un umbral fijo, sino detectar cambios bruscos en el perfil único de esa persona. Y esto sirve para pillar las microdosis. Justo, es crucial para detectar el uso de esteroides anabolizantes en microdosis, que antes era una estrategia casi invisible. Suena muy potente, pero me genera una duda. ¿No es un poco subjetivo? Un atleta podría decir que sus valores han cambiado porque ha estado entrenando en altitud o porque ha estado enfermo. Esa es la pregunta clave. Y ahí es donde entra la estadística y el seguimiento a largo plazo. El sistema no se basa en una única muestra rara. Un panel de expertos analiza toda la secuencia de valores, usan algoritmos que tienen en cuenta factores como el entrenamiento en altitud. Una variación solo es sospechosa cuando la probabilidad de que ocurra de forma natural es bajísima, del orden de una entre 1000 o una entre 10.000. El atleta no tiene que justificar un valor, tiene que justificar un patrón a lo largo del tiempo. Y eso es mucho más difícil. O sea, que la conclusión de todo esto es que un atleta puede ser sancionado sin que encuentren ni una molécula de algo prohibido en su cuerpo. Exactamente. Y ese es el cambio de paradigma. El pasaporte es una prueba indirecta, sí, pero es tan robusta a nivel científico que ha sido validada una y otra vez por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es pasar de un modelo reactivo a uno proactivo y, sobre todo, disuasorio. Y todo este sistema, con el pasaporte, los laboratorios por todo el mundo, ¿cómo llegó a tener tanto poder? Porque para investigar a alguien como Lance Armstrong, que en su día era intocable, se necesita una autoridad tremenda. ¿Cuál fue el punto de inflexión? El organismo que lo articula todo es la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA. Crearon el Código Mundial Antidopaje, que es como la constitución de esta lucha. Y lo más importante es que es vinculante para todos los países que firmaron la Convención de la UNESCO. Armoniza las reglas para todos. Pero una cosa son las reglas y otra tener el poder para aplicarlas como dices. Claro, y ahí es donde entra Armstrong. El caso que lo cambió todo. Fue el gran catalizador. La Agencia Antidopaje de Estados Unidos, la USADA, no lo pilló con un único positivo que él pudiera negar. Hicieron algo revolucionario. Construyeron un caso como si fueran el FBI. Recopilaron pruebas durante años. Testimonios y todo eso. Testimonios jurados de más de una docena de compañeros de equipo, registros financieros, correos y, aquí está la clave, analizaron sus datos sanguíneos históricos. Vieron patrones que eran completamente anómalos. Ah, o sea que el caso Armstrong fue la prueba de fuego. Demostró que se podía condenar a alguien sin el positivo claro en una muestra. Justo. Demostró que una organización antidopaje podía investigar mucho más allá del tubo de ensayo. Y, sobre todo, consolidó ante los tribunales de todo el mundo la validez legal de usar un conjunto de pruebas indirectas y longitudinales. Sentó el precedente jurídico que le dio la fuerza definitiva al pasaporte biológico. Madre mía, qué viaje. Hemos empezado hablando de una simple pastilla y hemos acabado en bioestadística, derecho internacional y casi en una novela de espías. Es un universo con sus propias reglas. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas centrales, yo diría que son 3. La primera es que el dopacio no es solo química. Es un concepto legal. Abarca conductas, asociaciones, va mucho más allá de tomar algo. Es un código de conducta. La segunda, me imagino, es el riesgo para la salud, que es enorme. Sin duda. La línea entre un suplemento online y un riesgo grave para la salud es peligrosamente fina. Es un problema de salud pública que afecta a millones de personas, no solo a la élite. ¿Y la tercera? La tercera idea es que esto es una carrera armamentística científica. ¿El gato y el ratón? Exacto. Y en esa carrera el pasaporte biológico cambió las reglas del juego. El foco ya no está en encontrar la aguja en el pajar, sino en analizar el pajar entero para ver la huella que ha dejado esa aguja. El foco es la biología del atleta a lo largo del tiempo. Para terminar, como siempre, vamos a dejar una reflexión final. Una pregunta que el propio material deja en el aire y que nos da una idea de hacia dónde va todo esto. El libro explica que el futuro del pasaporte biológico es añadir más módulos. Se habla de un módulo endocrino para vigilar hormonas, uno genético para el dopaje génico, incluso usar inteligencia artificial para cruzar datos y ver patrones que un ojo humano no vería. Y a medida que la ciencia permite crear un retrato biológico cada vez más completo de una persona, la pregunta es inevitable y algo inquietante.
¿Dónde trazamos la línea entre la vigilancia necesaria para un deporte limpio y una invasión total de la privacidad biológica? ¿Qué parte de la biología de un atleta debe estar sujeta a un escrutinio constante en nombre del juego limpio?